vamos a retomar pues algunos temas que durante toda esta discusión, durante todo este debate, han ido siendo puestos de lado. Y es normal, no es algo, no lo decimos a modo de queja ni mucho menos. Es natural, sobre todo que con el surgimiento de una crisis política, la crisis postelectoral del domingo 16 de febrero, pues todos los temas giraran alrededor de todo esto que ocurrió. Y qué bueno, porque pienso que ha servido para mucho, ha servido para ver los posicionamientos alrededor de la crisis, las ofertas de posibles soluciones, los que a veces pretenden imponer el silencio en nombre de una supuesta paz social, que yo no sé si quieren una paz sobre cadáveres, quieren una paz sobre ciudadanos mudos, o qué tipo de paz es que realmente a veces se pretende. Y otros que, reclamando a veces respeto a instituciones que nos han fallado, se olvidan que quienes administran esas instituciones, cuando fueron asignados a sus puestos, lo sepan o no, estaban aceptando también las presiones típicas, normales, naturales, de recibir esos puestos. Vamos a referirnos a un tema del que no escapamos nunca y al cual siempre habrá que volver a girar, y tiene que ver con Haití. El hecho de que durante estos días, en un país como el nuestro, se hayan dado protestas que hay que decir, muchas veces ocurren en cualquier lugar del país. Y a veces hay una cobertura de medios, vamos a decir, del tamaño, proporcionalmente, de esas protestas que se dan en algunas comunidades a veces alejadas del Gran Santo Domingo. Pero cuando la protesta se da como se dio, en muchos lugares al mismo tiempo, y con el epicentro que tiene en las ciudades más pobladas, porque lo que ocurrió aquí en el Distrito Nacional y lo que pasó en Santiago de los Caballeros, señores, es para quitarse el sombrero, pero luego te vas a otras ciudades, a otros parques, a otras provincias, a San Francisco de Macorís, al caso de mi provincia natal en Asua, al caso de otras provincias de diversas regiones del país, en Puerto Plata y demás. Llama la atención, ocupa un lugar importante en los medios y provoca un debate. Pero ¿qué hemos dicho en el anterior segmento? Que esas protestas, gracias a Dios, se han expresado en la inmensa mayoría de los casos, casi la totalidad, dentro de los cánones de la civilidad. La gente volvía a sus casas y, aunque el tema se mantiene, y qué bueno, no hay hasta ahora que lamentar víctimas mortales, no están los hospitales llenos de heridos por la violencia policial, aunque en un momento se expresó a través de la irracionalidad de tirar una bomba lacrimógena, y qué bueno que eso fue la excepción, no la norma. Pero Haití ha tenido, adivinen qué, durante todos estos días, Haití ha tenido protestas. Lo que pasa es que la protesta en Haití ocurre primero de manera permanente. Haití es una crisis de manera permanente. Que una protesta en Haití no es noticia a menos que haya 17 muertos. No hay, fuera de esa terrible realidad de cuando la misma pues produce una enorme cantidad de víctimas mortales, de heridos, de desplazamientos. Pues fuera de ahí, esas protestas tienen un lugar ya un poquito resumido dentro de las noticias diarias, dentro del lugar que ocupan en la prensa, tanto la que se imprime como la que solamente es digital. Pero se mantiene, mientras tanto, en Haití el status quo de una grave crisis política. Haití, es bueno recordar, pese a ser un país más pequeño que el nuestro, 20,000 y pico de kilómetros, Haití es un poco más grande que el Estado de Israel, no llega a 30,000 kilómetros cuadrados su extensión territorial. Tiene varios elementos, y muchos de ellos lo explica la propia geografía del poder. Haití es pequeñito, pero es altamente montañoso. De hecho, Haití significa, entre otras cosas, tierra montañosa. Su geografía, cuando usted la ve, convoca a dos grandes penínsulas que se unen en una gran bahía, que tienen, por cierto, bastantes islas, más que las que tenemos nosotros en nuestras costas, y dentro de su territorio, dentro de su gran masa territorial, tiene esas enormes cadenas montañosas que son la continuación de las tres grandes cadenas que también tenemos de este lado, sus cuerpos de agua, sus lagos y sus grandes subdivisiones. No es casualidad que apenas unos años después de su independencia, Haití tuviera esa primera famosa división norte-sur, en el reino que Christophe fundó en el norte, en la república que se mantuvo en el sur, con incluso dos visiones económicas distintas en el poco tiempo en que una y otra coincidieron dentro del territorio haitiano. Christophe mantuvo, de alguna manera, un régimen de haciendas, donde si bien no había esclavitud, había un trabajo o una servidumbre, y ese modelo, que tenía que ver sobre todo con la explotación cafetalera, que todavía, hay que decir, era en ese momento mayoritaria en territorio haitiano, le produjo riqueza. Cuando Christophe muere y su
palacio de Citadel es asaltado por las tropas sureñas, lo primero que se encuentran es una enorme cantidad de dinero, millones de francos, de hecho, que años después sería pues simplemente despilfarrada por los gobiernos subsiguientes, esencialmente de Herar y de Boyer y de Herar, para decirlo en orden. En el caso haitiano, mucho de ese territorio agreste, escasamente desarrollado, con escasas infraestructuras, con gobiernos y desgobiernos que se han sucedido el uno al otro y que han tenido, además de una gran incapacidad para lograr o atraer inversiones o lograr volver a conectar a gran parte de su población con las capacidades productivas, ni hablar de la enorme facilidad que han tenido gobernantes haitianos para comenzar como demócratas o luchadores por la sociedad, como era el caso de François Duvalier Papadoc, y terminar convirtiéndose en dictadores con niveles de violencia, señores, irrepetibles, en algunos casos incluso comparables solo a otras graves dictaduras en el caso del siglo XX que ocurrieron en otras partes del globo. Haití, después de la caída en 1986 de la dinastía Duvalier, ha tenido muchos chances, ha tenido como país grandes ilusiones en que algunos gobernantes, Aristide en algún momento prevale en otro, tiene ahora el caso de Jovenel Moïse, y no dudo que incluso dentro de un tiempo volverán otros candidatos tal vez a llamar la atención de la mayor parte de ese pueblo y a tratar de generar a través de promesas las ideas de que se podría progresar o no. Mientras tanto hay una realidad. El Estado haitiano es incapaz de abarcar todo su territorio. No hay ninguna agencia pública de esa nación, ni siquiera las agencias policiales que están bastante resumidas en los municipios más grandes. No lo hay en el ejército, que Estados Unidos, en un error terrible, que pienso, no le costó, no solamente a Haití le ha costado, nos ha costado a nosotros. Decidieron deshacerse de sus fuerzas armadas, cuando lo que había que hacer era probablemente relanzarlas, había que hacer un trabajo de base, convertir esas fuerzas armadas probablemente en su gran fuerza policial, pero mantener una autoridad que pudiera abarcar el país entero. No hacerlas desaparecer, que yo insisto, fue uno de esos graves errores de la administración Clinton cuando enfocó en el ejército el problema haitiano. Había que aprovechar el momento para ese vacío de poder sustituirlo con algo, no dejar el vacío, porque ¿saben qué? El vacío lo va a sustituir a alguien. ¿Y quién sustituyó ese vacío en Haití? En Haití ha habido, así como en el África del lado del cuerno africano, señores de la guerra. Pero aquí lo tuvimos en el caso de, ¿cómo era el apellido, Esteban? De aquel Alexander, no sé qué cosa, que desde aquí complotó contra Aristide en la época de Hipólito Mejía. Guy Alexander. Ajá. Guy Alexander. Pero no solo era Guy Alexander, tenía dos tutumpotes también a su lado. Gente que había sido entrenada incluso. Aquí conspiraban contra. ¿Tú sabes qué pertrecho se llevaron esa gente de aquí? Fue embajador. Guy Alexander era. ¿Él fue embajador? Sí, él fue embajador. Bueno, el embajador aquí. Él fue embajador aquí. No habría sido el primer delincuente que nombraban embajador. Sí. No habrá sido el primero ni será el último. Aquí hemos tenido un historial. Claro, aquí hemos tenido un historial tremendo en ese sentido. Ahora, en el caso que concierne a Haití, yo recuerdo incluso para más sorpresa, el que se quiera sorprender, cuando Guy Alexander y sus hombres decidieron cruzar al otro lado a generar una especie de conato guerrillero contra Aristide, que no era, por cierto, tampoco trigo limpio, sobre todo el Aristide que terminó después del año 2000 gobernando Haití, no el Aristide ni que inicialmente, el ex sacerdote que iniciaba aquel proceso, aun cuando tenía algunos mensajes por ahí rarísimos, pero bueno, era sin duda alguien que pienso aspiraba a algunos logros para su país, no el plutócrata que después se fue de ahí con una enorme cantidad de dinero, amén de permitirle sobre todo a mucha gente el narcotráfico hacer y deshacer en esa nación. Los hombres de Guy Alexander tenían chalecos que habían utilizado los hombres dominicanos que habían estado en Irak. Sí. Y yo estoy seguro que él no lo compró, que él no lo compró en una compraventa, que él no fue a Monte y Piedad ni a una compraventa en Villa Consuelo. No, ni lo vendieron ellos en la pulga para que esto lo encontraran. Exactamente, ni lo encontró ahí en el 12 de Jaina. Yo creo que había también un juego ahí de muchos intereses de gente de este lado, como los hubo después cuando el terremoto. Mucha gente recordará que cuando el terremoto del año 2010, de enero del año 2010, se lanzaron personalidades del mundo de la empresa privada, aunque una empresa privada muy cercana al mundo público, y personalidades directamente de la política dominicana, se lanzaron en la loca carrera, parecía el Grand Prix de Puerto Príncipe. Todo el mundo con su helicóptero y su convoy se lanzó, no a ayudar al pobre y jodido pueblo haitiano. No. Se lanzaron a ayudar a las importantes figuras de la política de Haití, sobre todo de su Congreso, sobre todo de su Estado central, que necesitaban, por supuesto, que le llevaran los buenos vinos, las buenas comidas a las que están acostumbrados, que no podían pasarse esos días sin escuchar su buena música francesa,
Y hasta allá llegaban esos, insisto, helicópteros y esos convoys que partieron del territorio dominicano. Y aun cuando, claro, no niego, imposible sería de mi parte negarlo, que hubo una ayuda denodada, que hubo una ayuda realmente muy honesta de gran parte del pueblo dominicano. El primero que se lanzó a la ayuda de su vecino haitiano y sin ningún tipo, por cierto, de beneficio ante la comunidad internacional. Claramente había una enorme competencia por grupos de élite para, con su contacto con las élites haitianas, sobre todo beneficiarse de los enormes contratos que vendrían con los fondos de ayuda internacional, como de hecho terminaría ocurriendo dentro de la práctica. Haití es una crisis permanente cuyas consecuencias primero las sufre la República Dominicana, porque las oleadas de ciudadanos que van a intentar seguir subsistiendo como es natural dentro de los seres humanos, van a ir allí donde el agua, el empleo, la seguridad, los pocos aspectos en comparación a quienes están acostumbrados a la vida en civilización, los pocos aspectos que necesitan dentro de su situación para sobrevivir, los van a encontrar cruzando una frontera porosa, permeable, corrompida, entre otras cosas también, porque el propio acto de corrupción primerizo que se da en la frontera es el paso, entre otras cosas, de seres humanos a cambio de algunos pocos recursos que terminan también generando sobornos y que terminan demostrando que la frontera de nuestro país es un lugar donde incluso nuestra propia ley, a veces uno se pregunta si llega a alcanzar los 48.700 y tantos kilómetros que proclama la República Dominicana como espacio soberano terrestre. Haití también tiene protestas, aquellas son más violentas, en aquellas está todo el mobiliario público y privado generalmente en peligro, y justo en este momento que nosotros peleamos por volver a tener elecciones, que peleamos por fortalecer nuestra institucionalidad, también del otro lado se mantiene un proceso que pone en ascuas y que pone a prueba mucho de nuestra institucionalidad, mucho de nuestro Estado de Derecho y sobre todo de las capacidades que tenemos para brindar servicios, sobre todo servicios públicos, no solo a nuestra población más pobre y desposeída en la zona fronteriza, sino también a esas oleadas de seres humanos que están llegando hacia nuestra nación. Preocupémonos mucho por lo que está pasando aquí, pero no perdamos de ojo también lo que está ocurriendo en nuestro eterno vecino haitiano.